Muy buenas noches, amables amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión aquí en Managua, Nicaragua, para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor del programa divino correspondiente a este tiempo final. Para lo cual quiero leer la escritura de San Juan capítulo 10, verso 1 en adelante, versos que contienen una gran revelación para todo ser humano. Dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, o sea, vida eterna. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonios tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos a los ciegos? Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es la voz característica del pastor de las ovejas. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Toda persona desea escuchar la voz de Dios, la voz del pastor. En el Antiguo Testamento, en el Salmo 23, dice: Jehová
es mi pastor. El Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Jesucristo del Nuevo Testamento. Porque el Jehová del Antiguo Testamento, que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se hizo carne y habitó en medio de la raza humana en el velo de carne llamado Jesús. Por eso el profeta Isaías dijo en el capítulo 7, verso 14, que la Virgen concebiría y daría a luz un hijo, un niño, y se llamaría su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Y esa es una señal eterna, dice el profeta Isaías. Vean, dice capítulo 7, verso 14 de Isaías: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Ahora esta promesa de una virgen concibiendo y dando a luz un hijo, el cual sería Emmanuel, o sea, Dios con nosotros, Dios vestido de un cuerpo de carne humana. Esta es una promesa que viene desde el Antiguo Testamento, desde el libro del Génesis capítulo 3, verso 15, donde Dios dijo que la simiente de la mujer heriría al diablo en la cabeza, a la serpiente en la cabeza. Esa es una promesa mesiánica que fue hecha en el Génesis capítulo 13, verso 15, cuando la raza humana cayó. Y esa promesa mesiánica fue cumplida en nuestro amado Señor Jesucristo. Aunque el pueblo hebreo como nación no pudo comprender, estaba ciego a lo que Dios estaba realizando en aquel tiempo, pues así estaba profetizado que estaría el pueblo hebreo. Estaría ciego espiritualmente y no verían el cumplimiento de la venida del Mesías. Pero todo, vean ustedes, obró para bien, porque eso dio lugar a que Cristo muriera en la cruz del Calvario, llevando nuestros pecados como el macho cabrío de la expiación, y luego en espíritu descendió al infierno, en espíritu, o sea, en su cuerpo teofánico de la sexta dimensión, y llevó nuestros pecados lejos, como los llevaba el macho cabrío que era por Azazel, los llevaba lejos al desierto. El sumo sacerdote colocaba sus manos sobre la cabeza de ese macho cabrío y confesaba los pecados del pueblo sobre ese macho cabrío, y él era llevado por el desierto bien lejos, y así llevaba los pecados del pueblo por el desierto lejos, donde no hubiese recuerdo de los pecados del pueblo. Tipo y figura de lo que Cristo haría al morir. Él murió en el cuerpo físico como el macho cabrío de la expiación que era sacrificado, y su sangre llevada al lugar santísimo en el tabernáculo que construyó Moisés y templo que construyó Salomón. Y luego el otro macho cabrío, que representa también a Cristo, luego era tomado, el sumo sacerdote confesaba los pecados del pueblo sobre ese macho cabrío y era llevado lejos al desierto, llevando así los pecados del pueblo. Y Cristo, cuando murió en su cuerpo físico, ahí está muriendo el macho cabrío de la expiación que era sacrificado. Pero cuando Él descendió en espíritu en su cuerpo teofánico al infierno, ahí está el segundo macho cabrío llevando nuestros pecados bien lejos al infierno. Y allá lo dejó, porque cuando resucitó, resucitó justificado.
Y una persona que es justificada es una persona que está delante de Dios como si nunca hubiese pecado. Y Cristo había tomado nuestros pecados. Por lo tanto, todos nuestros pecados estaban en Él antes de morir. Y murió por causa de nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte. Pero ahora, ven ustedes, Él, siendo ambos machos cabríos, ahora, luego de ser sacrificado, luego en espíritu desciende al infierno, como dice San Pedro, 1 de Pedro, capítulo 3. Vamos a ver lo que nos dice ahí. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 18 en adelante, dice: porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. O sea, vivificado en su cuerpo teofánico, vivificado en espíritu, en ese cuerpo angelical, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Fue en qué cuerpo? En el cuerpo teofánico, en ese espíritu teofánico angelical, que es un cuerpo parecido a nuestro cuerpo, pero de otra dimensión. Y ahora vean ustedes, así como Él vino a esta dimensión terrenal en carne humana, ahora descendió en su cuerpo teofánico al infierno y fue y le predicó a las almas encarceladas que allí estaban, las cuales habían sido desobedientes en el tiempo de Noé. Dice: y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas o salvadas por agua. Ahora vean, fue y predicó a las almas encarceladas allá, y fue allá en el infierno donde Él luchó contra el diablo y le quitó las llaves del infierno y de la muerte. Por eso es que en Apocalipsis lo encontramos a Cristo hablándonos acerca de las llaves del infierno y de la muerte, y nos dice en el capítulo verso 18, verso 17 en adelante, vamos a leerlo. Dice: cuando le vi, dice Juan el apóstol, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, o sea, el alfa y omega, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, o sea, las llaves de la muerte y del infierno. Cristo venció al diablo y tomó las llaves del infierno y de la muerte, y por eso pudo salir del infierno y luego pudo salir de la tumba, pudo resucitar, porque tiene las llaves del infierno, a donde Él fue, y de la muerte, las cuales las tenía el diablo. Ahora miren, Cristo nuestro Salvador, cuando resucitó justificado, como si nunca antes hubiese tenido sobre sí pecados. Eran los pecados nuestros los que vinieron sobre Él, por lo cual Él murió. Pero al bajar al infierno, allá lo dejó. Él, con su sangre, nos limpia de todo pecado, y es su sangre como el blanqueador en la ropa que está manchada con tinta o con alguna otra cosa, que cuando usted mete esa prenda de vestir en el blanqueador, desaparece la mancha, y usted busca la mancha en el blanqueador y no está. ¿Qué sucedió? Desapareció. Es que el blanqueador tornó o retornó esa tinta en lo que era antes de ser tinta. O sea, lo retornó a su principio, a su origen,
a lo que eran originalmente. Y ahora Cristo, con su sangre, al limpiarnos de todo pecado, ha borrado nuestros pecados y ha tornado nuestros pecados, los ha tornado a donde, al lugar de donde vinieron. Remitió nuestros pecados al originador del pecado, que es el diablo. Retornó todo al original. Por eso allá quedaron nuestros pecados. Y por lo tanto, regresaron al originador del pecado, que es el diablo. Y ni se encuentran en nosotros, ni se encuentran en Cristo tampoco. Cristo resucitó justificado para nunca más morir. Ahora podemos ver los dos machos cabríos representando a Cristo. El primero representando a Cristo en su cuerpo físico y el segundo representando a Cristo en su cuerpo teofánico. ¿Vieron lo sencillo que es todo? Ahora, vean ustedes, Cristo en su cuerpo físico tenía que morir, pero Cristo en su cuerpo teofánico no podía morir. Y el macho cabrío de la expiación, el macho cabrío por Jehová, tenía que morir. Pero el macho cabrío por Azazel, el cual representa también a Cristo, no podía morir, pues el cuerpo teofánico de Jesucristo no podía morir. Por eso, vean ustedes, llevó nuestros pecados al desierto del infierno y los dejó allá, y resucitó sin nuestros pecados. Resucitó justificado. Una persona justificada es una persona que ha quedado como si nunca hubiese pecado. Y ahora Cristo, el cual tomó nuestros pecados y murió por ellos, por causa de nuestros pecados, ahora resucitó justificado. El apóstol San Pablo también nos habla de la muerte y resurrección de Cristo y nos habla de su primera venida en 1 de Timoteo capítulo 3, donde nos dice, verso 16: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. ¿Ve? Fue justificado en el Espíritu. Cuando Él resucitó sin los pecados nuestros que Él llevó cuando fue al infierno, y allá los dejó. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Todo eso ha sucedido con Jesucristo nuestro Salvador. Y ahora la misma voz que estuvo hablando al pueblo hebreo durante la dispensación de la ley y en otras dispensaciones anteriores, luego estuvo hablando esa voz de Dios por medio de Jesús. Y luego estuvo hablando por medio de los apóstoles, y luego por medio de los 7 mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil. Y para este tiempo final también estaría hablando la voz del ángel del pacto, la voz del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esa misma voz que estuvo hablando por medio de sus profetas, por medio de Jesús, por medio de los apóstoles y por medio de los 7 mensajeros, en este tiempo final también estaría hablándole a su pueblo, a su iglesia, a los hijos e hijas de Dios,
a los que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Veamos, en Hebreos capítulo 1, verso 1 en adelante, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿cómo habló? Por medio de los profetas al pueblo hebreo en el Antiguo Testamento. Esa es la forma de Dios hablarle a su pueblo, por medio de un hombre, por medio de un profeta. ¿Por qué no hará nada del Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas? Dice Amós capítulo 3, verso 7, y Deuteronomio capítulo 18, verso 15 al 19, dice el profeta Moisés: profeta como yo os levantará el Señor vuestro Dios, a él oiréis. ¿Y por qué hay que oír al profeta que Dios envía? El mismo profeta Moisés dice la causa, pues Dios le dio a conocer la causa. Capítulo 18, verso 18 en adelante dice: profeta, dice Dios a Moisés, y Moisés al pueblo: profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca. ¿Dónde Dios coloca sus palabras? En la boca del profeta que él levanta de medio del pueblo. Y él les hablará todo lo que yo le mandare. Miren la característica del profeta enviado por Dios para una edad o para una dispensación, que él habla todo lo que Dios le manda a hablar, porque Dios coloca en el corazón y en la boca de ese hombre su palabra para esa edad o para esa dispensación. Un profeta enviado por Dios para una edad o dispensación tiene esa característica. Una, viene con las dos conciencias juntas. Otra, Dios coloca su palabra en el corazón y en la boca de ese hombre y en la mente de ese hombre. Y otra, él habla todo lo que Dios le manda hablar, todo lo que Dios le revela, todo lo que Dios coloca en su corazón y en su boca. Y otra característica es que viene para una edad o una dispensación, y es el mensajero de esa edad o de esa dispensación. Otra característica importante es: viene para el pueblo correspondiente a esa edad o a esa dispensación. Son características muy importantes que no podemos dejar pasar por alto, porque de otra forma perderíamos el hilo del programa divino, perderíamos la secuencia de la obra de Dios desde el Antiguo Testamento hasta este tiempo final. La obra de Dios tiene secuencia. Una edad se entrelaza con la edad anterior, y una dispensación se entrelaza con la dispensación anterior, y un mensaje se entrelaza con el mensaje anterior, y un mensajero se entrelaza con el mensajero anterior, y el mensajero anterior da testimonio de que vendrá otro mensajero, y así le prepara el camino. Y siempre un mensajero de edad le prepara el camino a un mensajero dispensacional que viene después de él. Ahora tenemos nosotros que estar con nuestros ojos espirituales bien abiertos para obtener el conocimiento del programa de Dios correspondiente a nuestro tiempo. Vimos que la voz de Dios viene en un hombre, es por medio de un hombre que escuchamos la voz de Dios, y ese hombre tiene que ser un profeta, el profeta correspondiente a ese tiempo. Algunos dirán: a mí no me interesa escuchar un profeta. Cada persona tiene libre albedrío. Ahora, ¿qué será de esas personas que no les interesa? Veamos lo que Dios dice aquí.
Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. En el libro de los Hechos, capítulo 3, versos 18 al 23, dice: yo le desarraigaré del pueblo. Esa persona pierde el derecho a ser parte del pueblo de Dios y por consiguiente pierde el derecho a vivir eternamente, porque no escuchó la voz de Dios a través del profeta que Dios envió. En el libro del Éxodo, capítulo 23, nos dice de la siguiente manera, y quiero leer ese pasaje. Verso 20 en adelante dice: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del ebeo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Ahora vean cómo Dios dice que él envía su ángel, el ángel de Jehová, el ángel del pacto, y dice que lo envía para que nos guíe, para que nos guarde en el camino y nos introduzca en la tierra prometida, en el lugar que Dios ha preparado. Y así como el pueblo hebreo salió libre de Egipto, en el Éxodo, iba camino a la tierra prometida, y el ángel de Jehová, que es el mismo Dios en su cuerpo teofánico, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que los libertó, los estaba guiando a la tierra prometida, y estaba manifestado en forma de una columna de fuego, la cual se veía durante la noche, y de día le era una nube de sombra que los cubría del sol, para que pudieran estar durante el día sin fatigarse, sin sentir calor, y pudieran caminar también rumbo a la tierra prometida. Ahora, este ángel del pacto es el mismo Dios en su cuerpo teofánico de la sexta dimensión, que es un cuerpo parecido a nuestro cuerpo, pero de la sexta dimensión. En ese ángel de Jehová, que es un hombre de la sexta dimensión, está el nombre eterno de Dios. Mi nombre está en él, dice Dios. Y ahora, ese ángel de Jehová hemos visto que es un hombre de la sexta dimensión llamado el ángel de Jehová. Y Dios está manifestado en toda su plenitud en ese hombre, en ese cuerpo, parecido a nuestro cuerpo, pero de otra dimensión, de la sexta dimensión. Y Dios, vean ustedes, estando en ese cuerpo, antes de la creación del universo, ya Dios estaba en ese cuerpo. Fue el primer cuerpo y lo primero visible que apareció, el cuerpo teofánico de Dios. Y a través de ese cuerpo Dios se ha manifestado, habló la palabra creadora y creó los cielos y la tierra en el principio. En palabras más claras, fue un hombre de otra dimensión el que creó el universo completo, pero ese hombre es el mismo Dios en su cuerpo teofánico. Y luego se creó un cuerpo de carne llamado Jesús, y en ese cuerpo de carne Dios estuvo en toda su plenitud manifestado. Y cuando murió aquel cuerpo de carne, estaba allí muriendo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob en su cuerpo físico, en su cuerpo de carne. Pero en su cuerpo teofánico no murió. Su cuerpo teofánico de la sexta dimensión, en ese cuerpo no murió, sino que en ese cuerpo bajó al infierno, a la quinta dimensión, y allá llevó nuestros pecados y obtuvo la victoria en contra del diablo,
tomó las llaves del infierno y de la muerte, se las quitó al diablo y luego resucitó. Y pasó por el paraíso. Vean, tenía las llaves del infierno y de la muerte, por lo tanto, salió del infierno. Y luego pasó al paraíso y luego resucitó con los santos del Antiguo Testamento. Resucitaron con él los santos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Cristo tenía las llaves de la muerte. Podía resucitar a todos los santos. Y él resucitó también. Y él es el que ha prometido resucitar a todos los creyentes en él que físicamente han muerto. Y él lo puede hacer. ¿Por qué? Porque él tiene las llaves del infierno y de la muerte. Por lo tanto, al tener las llaves de la muerte, resucitará a los santos que han partido. Y a nosotros que vivimos nos transformará cuando los muertos en Cristo hayan resucitado. Los santos que han partido escucharon la voz de Cristo, la voz del buen pastor, el cual dijo que era el buen pastor y sigue siendo el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Él dijo también: tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea, que no son del pueblo hebreo, las cuales también debo traer. Esos son los gentiles, las cuales también debo traer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Cómo habrá un rebaño y un pastor? ¿Cómo serán llamadas esas ovejas? Es por medio de la manifestación de Cristo en Espíritu Santo, del ángel del pacto, a través de cada ángel mensajero, de cada una de las 7 edades de la iglesia gentil. Y luego que han terminado esas 7 etapas donde Cristo, el buen pastor, ha estado llamando y juntando a sus ovejas en su redil, que es su iglesia, luego en este tiempo final habla por última vez el buen pastor y llama y junta a sus ovejas del día postrero en la edad de la piedra angular, en la casa de Dios, la iglesia de Jesucristo, que es el redil del Señor Jesucristo para sus ovejas. Y así como hubo un territorio en cada edad, donde se cumplió cada edad y donde envió el mensajero de cada edad, hay un territorio también para este tiempo final, para el cumplimiento de la edad de la piedra angular y el llamado del buen pastor, llamando y juntando a sus ovejas. Y vean ustedes, así como habló por medio de los mensajeros que envió en las 7 edades, para este tiempo final estará también hablando por medio de un hombre, de un mensajero, el cual es llamado el ángel del Señor Jesucristo. Por eso Jesús dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Apocalipsis capítulo 22 verso 16. Y dice: yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Quién dice así? Jesucristo, el cual dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. El enviado por Jesucristo para todas las iglesias, para el cristianismo completo, ¿quién es? El ángel del Señor Jesucristo. Y es enviado para dar testimonio de todas estas cosas, que deben suceder. Apocalipsis capítulo 22 verso 6 también, Dios hace mención de su ángel y dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién ha enviado? A su ángel mensajero. ¿Para qué? Para manifestar a sus siervos, o sea, para revelar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Hemos visto estos dos lugares donde Dios da testimonio que ha enviado a su ángel. Y vean, lo ha enviado para todas las iglesias.
para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final, luego de las que ya han sucedido en las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Y así es como la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo final, en el día postrero, estará escuchando la voz del buen pastor a través de su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y tiene unas características muy importantes la voz de Cristo hablando a las iglesias en este tiempo final. Viene dando a conocer todas las cosas que deben suceder en este tiempo final. Viene en una nueva edad, la edad de la piedra angular. Viene en una nueva dispensación, la dispensación del reino. Viene en un nuevo territorio, el territorio latinoamericano y caribeño. Viene hablando en el idioma principal de los latinoamericanos y caribeños, que es el español. Y viene esa voz, la voz de Cristo, hablando por medio de un hombre, de un profeta de este tiempo final, levantado de en medio del pueblo de Dios, de en medio de la iglesia de Jesucristo, de en medio del pueblo correspondiente a la etapa de la edad de la piedra angular. Viene hablando por medio de un hombre con las dos conciencias juntas, o sea, por medio de un profeta dispensacional. Y por eso viene con un mensaje dispensacional que es el mensaje del Evangelio del Reino. Ese mensaje del Evangelio del Reino está representado, tipificado en la gran voz de trompeta o trompeta final. Esa gran voz de trompeta o trompeta final es la voz de Jesucristo, hablándonos su mensaje del Evangelio del Reino por medio de su ángel mensajero en este tiempo final, con el cual nos da a conocer todas las cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y ahora podemos ver que en la bendición de Dios para el día posterior, para este tiempo final, en donde Él estaría hablando a las iglesias, a su pueblo en este tiempo final, la bendición grande es para los latinoamericanos y caribeños, en donde no se habían cumplido ninguna de las 7 edades de la iglesia gentil, pero se cumpliría la edad de la piedra angular. La mejor parte nos ha tocado a los latinoamericanos y caribeños para estar escuchando su voz, la voz de Cristo, esa gran voz de trompeta o trompeta final, por medio de su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Por eso en Apocalipsis capítulo 4 verso 1, Cristo con esa voz de trompeta dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Y luego por medio de su ángel es que son dadas a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, porque es por medio de su ángel que Jesucristo estará hablándole a su pueblo, a su iglesia, en este tiempo final. Y así es como la voz del buen pastor de Jesucristo estará hablando por medio de su ángel mensajero a todas las ovejas de Jesucristo, todas estas cosas que deben suceder pronto. Y así nos estará revelando todas estas profecías correspondientes a este tiempo final. Las estará abriendo para nosotros y nos estará abriendo el entendimiento para poder comprender todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y ninguna persona podrá entender estas cosas que deben suceder en este tiempo final, las cuales ya están profetizadas en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En el libro del Apocalipsis están profetizadas en estos símbolos apocalípticos, están profetizadas en símbolos, y nadie las podrá comprender excepto aquellos que estarán escuchando la voz del buen pastor, la voz de Jesucristo por medio de su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y así con su voz estará llamando y juntando a sus escogidos
y colocándolos en su cuerpo místico de creyentes en la edad de la piedra angular, y estará preparándonos para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Ahora podemos ver el por qué es tan importante escuchar la voz de Cristo, la voz del ángel del pacto, porque esa voz es la que nos llama y las que nos coloca en el redil del Señor, en su cuerpo místico de creyentes, y nos revela todas las cosas que han de suceder en este tiempo final, y nos prepara para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. O sea, nos da la fe para el rapto, la fe para ser transformados y raptados, y así llevados a la casa de nuestro Padre Celestial, a la cena de las bodas del Cordero. Hemos visto las características de la voz del buen pastor, y no podemos fallar en escuchar la voz de Cristo. O sea, no podemos fallar, no podemos dejar de escuchar la voz de Cristo. No podemos fallar en la identificación de la voz de Cristo. Hay muchos que dicen: yo tengo un mensaje de Dios. Hay muchos que dicen: Dios me envió a predicar. Y eso está muy bueno, porque es bueno que haya muchas personas llevando el mensaje del Evangelio a todos los seres humanos. Ahora, de todos los predicadores que estarán viviendo en este tiempo final, encontramos que habrá uno, el cual será la voz de Cristo, la voz del buen pastor, hablándonos todas estas cosas que deben suceder pronto. De medio de todos los predicadores estará uno que será identificado como el ángel del Señor Jesucristo, un hombre, un profeta, con las dos conciencias juntas. Y por medio de ese hombre, Cristo nuestro Salvador estará hablándonos todas estas cosas que deben suceder pronto, estará revelándonos todas estas cosas que deben suceder pronto, las cuales están profetizadas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el libro del profeta Daniel en el Antiguo Testamento, y también en el libro del Apocalipsis, donde están ahí en símbolos las cosas que han de suceder en este tiempo final. Pero esos símbolos tienen un significado, y solamente pueden ser dados a conocer estos símbolos que corresponden a este tiempo final por medio del ángel del Señor Jesucristo, enviado para ese propósito, para dar a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y será la voz de Cristo a través de su ángel mensajero. Vean, esa es una característica muy importante. Viene dando a conocer las cosas que deben suceder pronto, y viene hablando en el idioma de la gente que para el día postrero serían llamados y juntados en la edad de la piedra angular, que son los latinoamericanos y caribeños. Por lo tanto, viene hablando en el idioma principal de los latinoamericanos y caribeños, que es el español. Hay otros idiomas también que hablan algunos países latinoamericanos, pero a esos otros idiomas se les traducirá y podrán también escuchar, y también podrán aprender el idioma principal, que es el español. Ahora podemos ver que esa es una característica muy, pero que muy especial. Y el español es llamado el idioma del amor. Y para este tiempo final, la edad de la piedra angular es la edad del amor divino. Por lo tanto, viene hablando en el idioma del amor, que es el español, para obtener la gran victoria en el amor divino. Los muertos en Cristo ser resucitados en cuerpos eternos, y nosotros los que vivimos ser transformados, y todos ir con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Ahora podemos ver la voz característica
del pastor de las ovejas. Podemos ver que es una voz característica, la cual ha estado hablándole a sus ovejas de edad en edad, y ha estado juntándolas en el redil del Señor, que es su iglesia, y han estado entrando a su iglesia por medio de creer en Cristo como su Salvador y lavar nuestros pecados en su sangre y recibir su Espíritu Santo, y así obtener el nuevo nacimiento y así nacer en la casa de Dios, en la iglesia de Jesucristo, en el redil del Señor. Y ahora miren ustedes todas estas características que tiene la voz del Señor. Es una voz inconfundible. Es una voz que en cada edad ha traído el mensaje correspondiente a cada edad. Y en este tiempo pues estará trayendo el mensaje correspondiente a este tiempo, que es el mensaje del Evangelio del Reino, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Y así estará abriéndonos el misterio del séptimo sello, que es el misterio de la segunda venida de Cristo. Y el misterio del séptimo sello es también el misterio de la séptima trompeta de Apocalipsis capítulo 11 verso 15 en adelante. La séptima trompeta, como el séptimo sello, es la venida del Señor, y ese misterio de la venida del Señor es revelado a la iglesia de Jesucristo en este tiempo final por la voz del buen pastor, a través de su ángel mensajero enviado para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. ¿Dar testimonio a quién? A la iglesia del Señor Jesucristo. Viene en medio del cristianismo el ángel mensajero del Señor Jesucristo. Este mismo ángel mensajero que le dio a Juan el apóstol la revelación del Apocalipsis, para ese tiempo se encontraba en su cuerpo teofánico, y para este tiempo final estará en carne humana manifestado ese espíritu teofánico, ese espíritu de profeta, y estará en medio de la iglesia de Jesucristo como un redimido por la sangre de Jesucristo, y estará siendo el instrumento de Cristo para este tiempo final. Y así como Dios habló por medio de los profetas del Antiguo Testamento y luego habló por medio de Jesús, luego Dios, el ángel del pacto, ha continuado hablando a su iglesia, ha continuado hablando a través de los apóstoles y después a través de los 7 ángeles mensajeros, de entre los cuales San Pablo fue el primero, y luego le siguieron Ireneo, Martín, Colombo y Lutero y Wesley, y el reverendo William Branham, que fue el precursor de la segunda venida de Cristo y ya se fue. Y luego, para este tiempo final, Jesús dice en Apocalipsis 22 verso 16: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ese es el enviado de Jesucristo a través. Jesucristo, el buen pastor, nos hablaría su palabra revelada en este tiempo final, y llamaría y juntaría a sus escogidos con esa gran voz de trompeta del Evangelio del Reino. Esa es la voz de Cristo, la voz del buen pastor, por medio de su ángel mensajero, hablándole directamente al alma, al corazón de sus ovejas en este tiempo final, hablándole un mensaje de amor divino, un mensaje que llega directamente al alma de las ovejas del Señor. Es un mensaje para el alma de las ovejas, para el alma de todos los hijos e hijas de Dios. Y al escuchar la voz de Cristo, Cristo dice por medio de San Pablo y también en los Salmos: si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como hicieron los padres hebreos allá en el desierto y perecieron. Porque el que no escucha la voz de Dios, la voz de Cristo, la voz del ángel del pacto, perecerá. Pero el que le escucha, Cristo dijo: el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
San Juan capítulo 5, verso 24. Y San Juan capítulo 6, verso 40, Cristo dice para los creyentes en él, dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Si la persona, luego de creer en Cristo como su Salvador, lavar sus pecados en su sangre, recibir su espíritu y así recibir el nuevo nacimiento, si la persona físicamente muere, no tiene ningún problema, ya tiene vida eterna y va al paraíso a vivir en el cuerpo teofánico, que es un cuerpo jovencito y de la sexta dimensión, un cuerpo igual al cuerpo teofánico de Jesucristo. Y luego, cuando llegue el momento para Jesucristo resucitar a todos los santos del Nuevo Testamento, la persona resucitará en un cuerpo eterno que Cristo le dará. Le creerá un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible, un cuerpo glorificado, igual al cuerpo de Jesucristo. Y así será a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Y nosotros los que vivimos seremos transformados. Nuestros cuerpos teofánicos estarán manifestados en nuestro cuerpo de carne y harán una transformación. Por eso es que lo que le llaman los platillos voladores o carros de fuego tuvieron que ver con el arrebatamiento o rapto del profeta Elías. También tuvieron que ver con el profeta Enoc. Y también tuvieron que ver con el profeta Moisés. Dice la Escritura que cuando Moisés murió, el diablo contendía con y por el cuerpo de Moisés. Así que no se sabe qué planes tenía el diablo con el cuerpo de Moisés. Pero el arcángel Miguel tomó el cuerpo de Moisés y se lo llevó. Se encargó del funeral de Moisés. Y luego Moisés aparece muchísimos cientos de años después en el monte de la transfiguración con el profeta Elías junto a Jesús, allí en el monte de la transfiguración, donde Jesús fue adoptado. Ahora vean ustedes, es un misterio el rapto o arrebatamiento del profeta Elías en un carro de fuego o platillo volador. También vean ustedes cuando Jesús murió y resucitó, ángeles estuvieron a cargo de las cosas que se llevaron a cabo. Y cuando las mujeres fueron a la tumba de Jesús, vieron dos varones allí, dos ángeles allí. Y luego cuando Jesús ascendió al cielo, dos varones descendieron, dos ángeles, y le dijeron: ¿qué están ustedes mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahora vean ustedes, los ángeles de Dios tienen una labor muy importante en todo el programa divino, excepto la predicación del Evangelio que le toca a seres humanos. Ahora podemos ver que estos platillos voladores o carros de fuego están apareciendo mucho en la América Latina y el Caribe. ¿Por qué será? Es que así como para el tiempo de Elías, cuando iba a ser arrebatado al cielo, aparecieron en ese territorio donde estaba el profeta Elías. Y los hijos e hijas de Dios van a ser transformados y arrebatados al cielo, y esos platillos voladores o carros de fuego estarán a cargo de esa labor. Por eso están apareciendo mucho en la América Latina y el Caribe. Ahora, para ser transformado y raptado, llevado con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, tenemos que estar escuchando la voz del buen pastor, la voz de Jesucristo en este tiempo final. Así como los santos que ya han dormido estuvieron escuchando la voz de Cristo, la voz del buen pastor, a través del mensajero que Dios les envió. Y para este tiempo final, a través del ángel del Señor Jesucristo,
en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, en la América Latina y en el Caribe, estarán escuchando la voz del buen pastor, la voz de Jesucristo, a través de su ángel mensajero, todos los escogidos de Dios, todas las ovejas del Señor, y serán colocadas en el cuerpo místico de Cristo, en la iglesia de Jesucristo, y serán preparadas para ser transformadas y raptadas las ovejas de Cristo y llevadas a la cena de las bodas del Cordero y a la casa de nuestro Padre Celestial. Las características de la voz característica del pastor de las ovejas. Vean, esa voz nadie la puede imitar. Pueden haber muchos predicadores, pero solamente uno es el mensajero del Señor Jesucristo para este tiempo final. Así como en cada edad del pasado hubo muchos predicadores, pero solamente uno era el mensajero para cada edad. Así siempre ha sido. Hubo muchos predicadores en el tiempo de Noé y muchas iglesias, pero uno solo era el profeta de Dios para aquel tiempo. Hubo muchos predicadores y muchos hombres en el tiempo de Abraham, pero uno solo era el profeta de la dispensación de la promesa. Hubo muchas personas también en el tiempo de Moisés y muchos ministros, pero uno solo era el profeta mensajero de la dispensación de la ley, el profeta Moisés. ¿Ven? Siempre Dios tiene uno solo, en cada edad uno, y para cada dispensación un profeta dispensacional, a través del cual la voz del buen pastor le habla a sus hijos, a sus ovejas, y les habla directamente al alma. Y cuando oyen esa voz, llega al alma, les abre el entendimiento, y las personas dicen: esto era lo que yo estaba esperando. Y ese mensaje, esa voz, entra acá adentro, a lo profundo de mi alma, y me abre el entendimiento, y me llena de paz, y me llena de gozo. Es la voz del buen pastor, del amoroso Jesús, el buen pastor, hablándole con amor a sus ovejas en cada edad. Y en este tiempo final nos habla con amor divino y nos habla las bendiciones que Él tiene para cada uno de ustedes y para mí también. Y nos prepara para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en este tiempo final. La voz característica del buen pastor de las ovejas, del pastor de las ovejas. Y esa es de la voz que las ovejas siempre han deseado escuchar y han escuchado. Y así es para las ovejas de este tiempo final. Y el que es de Dios, la voz de Dios oye. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y Dios tiene muchas ovejas en la América Latina y el Caribe, las cuales en este tiempo final estarían escuchando la voz característica del pastor de las ovejas, de nuestro amado Señor Jesucristo, hablándonos por medio de su ángel mensajero todas estas cosas que deben suceder pronto. La voz característica del pastor de las ovejas. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta noche, dándoles testimonio de la voz característica del pastor de las ovejas, la voz de Jesucristo nuestro Salvador. Hemos visto el misterio de la voz de Cristo hablándole a su pueblo, luego de haberse ido al cielo y estar en el cielo haciendo intercesión por sus hijos. Es por medio de la manifestación de Cristo, del Espíritu Santo, a través de sus mensajeros, que Él le hablaría a sus ovejas, las llamaría, las juntaría en su redil y las alimentaría con su palabra y las prepararía para obtener un cuerpo eterno y glorificado en el día postrero.
Que las bendiciones del buen pastor Jesucristo nuestro Salvador sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y siga hablándonos directamente a nuestra alma y revelándonos todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final, y siga preparándonos para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de la boda del Cordero en el cielo, y que pronto se complete el número de los escogidos de Dios de este tiempo final. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención, y continúen pasando todos una noche llena de las bendiciones del buen pastor Jesucristo nuestro Salvador. Dejo nuevamente con ustedes al reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón para finalizar nuestra parte en esta noche, dándole gracias a nuestro amado Señor Jesucristo, el buen pastor nuestro, que nos alimenta con su palabra.